Gracias por acompañarnos. Buenas noches. Ya estamos aquí, eh, haciendo pruebas de sonido. ¿Cómo están hoy? ¿Cómo ha estado su semana? A respirar y a dejar todas esas preocupaciones a un ladito. Sea como haya sido su semana, y empieza un fin. Entonces vamos a disponer. Gracias por estar aquí tratando de encontrar respuestas a esas preguntas de mamá, de mujer, que a veces nos atormentan. Gracias por venir a este pequeño femenino, donde juntas podemos ir paz, dar preocupación de nosotros con cada respiración, todo eso que nos agobia, que nos hace sentir cansancio. Vamos a obsequiarnos estos compañía de nuestra voz, ese diálogo interno que está presente todo el día. A ponerle una pequeña pausa y relajarnos. ¿Quién anda por ahí? Hola, bienvenida, qué gusto verte. De maravilla, Gada. Perfecto. Gracias por acompañarnos. Pequeño comercial antes de que empecemos con el tema. Me gustaría invitarlas a que usen nuestros emojis, ¿verdad? A ver, Leisha, si quieres usar por ahí, tenemos para ustedes agregamos unos pequeños emojis. Me gustaría que empezáramos a usarlos. Ya tenemos algunos activos para todo el grupo, ¿verdad? Pero tenemos unos muy especiales para las que se han animado a invitarme un café suscribiéndose al canal. Oh, wow. Ay, Gaba. Alguien tiene corte comercial, entonces ahorita contestamos esa pregunta. ¿Qué te parece, Gaba? Agradezco eso y ahorita contestamos. Claro que sí. Muchas gracias por preguntarme. Vamos a aprovechar este ratito para respirar profundo mientras regresa eh, por ahí, no sé si esté para todas, creo que es para algunas nada más el corte comercial. Entonces vamos a dar un tiempito de reflexión, todas con esa pregunta que nos acaba de hacer Gaba. ¿Cómo estuvo nuestra semana? ¿Cómo fue todo? Vamos a reflexionar, a pensar, a concentrarnos sobre todo en las cosas positivas que trajeron nuestros días. Es una gran habilidad poder concentrarse en las cosas. A veces sentimos que son más las negativas y es cuando se nos ladea el barco y sentimos casi que nos volteamos, ¿verdad? Pero necesitamos buscar ese chispazo de optimismo aún en los retos del día para enfrentarlos y para resolverlos. Sobre todo que no nos dejemos atrapar por ellos, que no nos gane la nostalgia y la melancolía. Nos acaba con comercial. Está.
¿Cómo fue todo? Días buenos, días no tan buenos, días difíciles, días felices, llenos de novedades, de momentos de felicidad. ¿Qué hubo? ¿Cómo estamos? Es cierto, ¿verdad? De lo que comentaba Gaba ahorita, es casi ah, una pregunta de compromiso, es una pregunta social. Gracias, Lecha. ¿No tienes más monitos por ahí? A ver, este, decíamos, es como una pregunta de social, ¿verdad? De compromiso social. ¿Cómo estás? Y la respuesta social regularmente es bien. Pero a veces cuando nos preguntan cómo estás, antes de contestar oh, bien, gracias, pasan por nuestra mente todas esas cosas que precisamente, no. Yay, gracias, Leisha. Todas esas cosas que precisamente nos hacen no estar tan bien. Entonces, a veces es inevitable, ¿verdad?, que pase eso por nuestra mente cuando nos preguntan. Eh, ¿Ya regresamos de los comerciales? Cada, me imagino que sí, ¿verdad? Ya se me puso aquí. Y mi respuesta esta semana, ¿cómo estuvo? ¿Cómo estoy? ¿Cómo estuvo? Estuvo bien, estuvo con muchos retos personales, ¿verdad? Eh, Algunas situaciones especiales, imprevistas, como a todas nos pasan, pero en general estuvo bien. No estuvo súper, necesito admitirlo, pero estuvo bien. Sobre todo porque siempre trato de encontrar el balance, ¿verdad? Ok, si todo no está como yo quisiera, o las cosas que me den ese balance para sentirme mejor. Entonces, estamos bien. Ah, Me encantaría que nos saludaran. Ya tenemos Leisha, Gaba. Me encantaría que nos saludaran para saber quién anda por ahí, aunque a veces no las identifico a todas. Pero, ¿qué les parece? Les voy a compartir para entrar en el tema. No sé si vieron el tema que tenemos hoy. Es el tema de autismo, ¿verdad? Vamos a hablar un poquito de autismo y no solo autismo, sino otras condiciones. Otras condiciones que están presentes en la actualidad, que se han identificado, que está aumentando y que tenemos, yo creo la mayoría de nosotras está pasando por una situación con estas condiciones o conoce a alguna mamá que está enfrentando estos retos con alguno de sus hijos, ¿verdad? Entonces, quiero, quiero compartirles un pequeño video que, que me gustaría que analizáramos. A María no la trajo la cigüeña. María vino de un planeta lejano, como Superman. Tardó 9 largos meses en llegar a casa y cuando por fin lo hizo, se quedó dormida. María fue enseguida la alegría de la casa, pero al poco tiempo nos dimos cuenta de que algo le pasaba. No parecía darse cuenta de lo que la rodeaba, no parecía oírnos, no respondía a nuestros abrazos. Era como si viviera en un mundo propio, sin conexión con el nuestro. En vez de jugar con sus muñecos, los alineaba como en un desfile. Igual que los médicos que la fueron visitando, cada uno con su opinión, cada uno con un diagnóstico diferente. Nosotros también hicimos un largo viaje en busca de respuestas
que llegaron al cabo de mucho tiempo. En ese viaje tuvimos de compañeros a los otros padres, con los que compartimos tristezas, alegrías y experiencias. María vive ahora en Canarias, tiene 15 años y es un solete. Nuestro mundo sigue siendo muy complicado para ella, así que necesita ordenarlo para vivir en él. En su cabeza todo está clasificado, bien ordenadito, un cajón para cada cosa. Le angustian las situaciones inesperadas y para ayudarla en esos momentos utilizamos los pictogramas que le ayudan a establecer las rutinas. Por ejemplo, un día cualquiera, 8:15 levantarse, 8:30 vestirse, 8:45 desayunar, a las 9 ir al cole, 14 horas volver a casa, 17 al parque, 18:30 una merendola, 19:30 jugar con sus papelitos, 20 ducharse, 20:30 cenar, 21 lavarse los dientes y a la cama hasta el día siguiente. Además, María tiene dificultades para hacer las cosas más sencillas, como atarse unos zapatos o subirse una cremallera, bañarse sola, llamar por teléfono o simplemente abrir una lata de anchoas, poner la tele o utilizar el chaleco de emergencia. Bueno, eso ni siquiera yo sé. Pero también tiene superpoderes, como Superman. Superconcentración para comer. Supercarisma para hipnotizar a la gente con una sonrisa. Supervisión para cortar papelitos. Y sobre todo, supermemoria. En su cabeza hay sitio para los nombres de la gente que ha conocido alguna vez. Esos nombres van siempre con ella y son su mapa del mundo. Son las listas que repite una y otra vez y hacen que el mundo sea un sitio seguro. En la vida real pasan demasiadas cosas en un instante. La gente habla todo el rato, se mueve muy deprisa. Sus caras expresan emociones que a María le cuesta comprender y ella lo recibe todo a la vez de una manera confusa y agresiva. La única forma de defenderse es refugiándose en su universo. Un sitio donde solo ella puede entrar y salir. Bueno, también sus amigos imaginarios, esos con los que se ríe a carcajadas cuando nadie la ve. En ese sitio especial, María encuentra protección en sus juegos repetitivos, con la arena o con los papelitos. O simplemente viendo caer el agua. Gracias a esos momentos, María calma la angustia que le provocan unas reglas que no entiende. Cuando estamos con María, procuramos no pensar mucho en el futuro, solo en el día a día. Queremos verla feliz, que aprenda poco a poco a ser independiente y que se siga acordando del nombre de todas las personas. Cuando María está con nosotros, hace del mundo un sitio mejor. ¿Qué tal este video? Es una gracias por el salud, Leisha. Es una forma, eh, gráfica de presentar el el espectro autista, de algunas de las manifestaciones que presentan los niños con esta condición. Pero vamos a ver un poquito más de cerca qué es lo que sucede con estos niños, ¿verdad? Con todo el respeto, sé que tenemos más que posiblemente están
teniendo la experiencia de primera mano, ¿verdad? Con alguno de sus quise compartir este tema precisamente porque algunas de nuestras mamás están aquí, están teniendo esta lucha constante y no pudieron estar en nuestra clase. Así es, Gaba. Es una forma gráfica y con dibujos animados para entender un poquito, porque quienes están ahí viviéndolo, eh, podrían decirnos que le queda corto el video, ¿verdad? Pero vamos a adentrarnos un poquito en esta condición, ¿qué les parece? Primero que nada, ¿verdad? Pues es un trastorno neurológico, es decir, algo sucede en su cerebro. Se dice que regularmente puede durar toda la vida, pero tenemos muchos casos en los que mejoran, sobre todo si es detectado, en una edad temprana y recibe apoyo para que al menos no se agudice la la condición. El autismo es forma parte de es parte de un grupo de trastornos conocidos como espectro autista. Y ahorita vamos a hablar un poquito de esos otros, que se han identificado. Vamos a ver, primero que nada, el autismo, daña esa capacidad de los niños de comunicarse y de relacionarse socialmente. Es decir, tienen mucha dificultad para desarrollar sistemas, cómo comunicarse incluso con su mamá, con sus seres queridos, ¿verdad? Y batallan mucho para relacionarse incluso con sus hermanos o con la demás gente. También está asociado, ¿verdad? Se pueden identificar conductas repetitivas, como veíamos en el video, de arreglar sus objetos, sus juguetes de una forma muy compulsiva, es decir, tienen patrones repetitivos de conductas, los ponen por colores, quieren, todo tener como un cierto orden en todo su entorno. Y si no consiguen este orden a través de esas rutinas, es lo que los hace, sentirse frustrados, sentir que están perdiendo el control. Estos síntomas, como veíamos, ¿verdad? Pueden ser leves. Hay niños en los que no avanza, se presentan algunos síntomas y con ayuda externa se puede, ya sea de maestras o de los especialistas en la salud, eh, pueden, pueden moderar estas manifestaciones, pero algunos casos sí son severos y requieren de una intervención muy especializada. Tuvimos la oportunidad de tener una invitada en la clase en persona, ¿verdad? Quien nos contaba su experiencia como maestra, eh, titulada en educación, que se empezó a sentir ese amor por por atender a los niños que le tocaba en sus clases, que tenían esta condición, y estuvo haciéndolo en una forma tan bonita, con tanta compasión, con tanto amor, que desarrolló técnicas para ayudar a estos niños y fue obteniendo incluso certificaciones, reconocimiento de las autoridades educativas en su área, en su distrito, pero desafortunadamente cuando llegó el momento de tener su bebé, resulta que le tocó le tocó que uno de sus niños, ¿verdad?, tuviera también desarrollara viniera con esta condición.
Entonces, nos contaba ella en una forma muy emotiva, cómo es posible que todo aquel trabajo que estuvo haciendo con niños ajenos, ¿verdad? Con los niños de sus clases, le tocara desarrollar todo esto para el día que le tocó aplicarlo en su niño. Nos contó de la lo difícil de estar del otro lado, ¿verdad? Ya no como maestra, sino mamá, y eso la hizo convertirse en esa experta que hoy en día entrena maestras que atienden este tipo de condiciones en las escuelas, en uno de los distritos escolares de aquí localmente. ¿Qué son los trastornos del espectro autista? Una de las características, ¿verdad?, es que se puede diagnosticar formalmente a la edad de 3 años, aunque últimamente se están encontrando rasgos ya desde los 6 meses de vida. Esto porque posiblemente venga con manifestaciones severas. El caso es de que están encontrando cosas obvias que hace que los papás, ¿verdad?, las mamás acudan a buscar el diagnóstico y que se encuentren con este tipo de situación. Normalmente, obviamente, son los papás, principalmente la mamá, ¿verdad?, quien nota cierto tipo de comportamientos o retraso en el desarrollo, en las cosas que ya debería de estar haciendo su hijo, y buscan ayuda. Mm. Cuando se dan cuenta que están teniendo dificultad para alcanzar el desarrollo como normalmente se debía presentar. Siempre nos dicen por ahí los médicos, ¿verdad?, que cada niño es completamente diferente y que no debemos presionarlos y que no debemos preocuparnos demasiado porque empezamos a ver esto, pero uno siempre tiene esa tendencia, ¿verdad?, a estar cuidando todos los detalles y cuando vemos que algo no está como quisiéramos, pues ahí estamos buscando respuestas. Una de las algunas de las señales, ¿verdad?, que podemos encontrar es la interacción social limitada. Ellos prefieren aislarse, tienen dificultad para jugar con vecinitos, con los primos, con los hermanitos incluso. Entonces, ya son pequeñas señales que nos están, alertando sobre esto. Una de las características muy notorias y sobre todo en casos de autismo un poquito más severo es que tienen poco o nulo contacto visual, incluso con su mamá o con las personas que están, eh, a su cuidado. Tienen definitivamente limitaciones en el lenguaje o tienen mucha dificultad para comunicarse a través del habla. Pueden tener hipersensibilidad o incluso hiposensibilidad, es decir, que o sienten mucho o no sienten, am, por ejemplo, a sonidos, a luces, a texturas o alimentos. Llegué a conocer, ¿verdad?, niños que podían tener un hielo en sus manos y no tenían sensibilidad, no sentían el frío y podían permanecer con el hielo por mucho tiempo. eh, o hipersensibilidad que no soportan la textura de ciertos alimentos, o tocar, ¿verdad? O las etiquetas en su ropa, o la textura de la tela en su ropa. Tienen mucha sensibilidad, su tacto y su gusto pueden verse muy afectados si son esas señales que, eh, para empezar, ¿verdad? Pueden detectar las mamás. La estadística actual nos dice que uno de cada 68 niños son identificados con trastorno del espectro autista. Uno de cada 68. Y según estudios recientes se ha encontrado que este número está aumentando al paso de los años.
el trastorno del espectro autista es 4.5 veces más común en niños y 1 en 42 que en niñas. O sea, 1 en 189 en niñas. Esto no se sabe por qué, simplemente está presente un poquito más en el sexo masculino. Aquí tenemos algunos mitos, ¿verdad?, sobre el autismo. Mucha gente dice que se debe a la vacunación infantil. Eh, tenemos un corte comercial en progreso, entonces vamos a tratar de respirar y de relajarnos un poquito mientras pasa el corte para alguna de nuestras mamás que está ahorita atendiendo. De cualquier forma, aquí tenemos la información en escrito. Pueden incluso, eh, me han comentado que en ocasiones le han tomado foto a la pantalla por si ven algún dato que les gustaría retener para compartir. Ahí lo tienen. Mientras regresamos del corte comercial podemos revisar, ¿verdad? Aquí estamos hablando de los mitos. Hay mucha desinformación allá afuera y es bien importante que nos concentremos en la realidad, qué es lo que sí está comprobado científicamente para que no se creen especulaciones de desinformación que pueden afectar a quienes están presentando este tipo de condiciones hoy en nuestros días. Creo que ya pasó el corte comercial. Otro mito, bueno, la realidad es que el resultado de varios estudios confirma que no hay evidencia que pueda vincular el uso de vacunas con el autismo. No es provocado por esa ¿cómo le llaman? Esquema de vacunación que tenemos hoy en día con nuestros niños cuando tenemos que empezar a ponerles sus vacunas. Otro mito es que el autismo es consecuencia de falta de afecto de los padres. Definitivamente no. Esta condición se presenta independientemente que los padres sean expresivos, que sean cariñosos o que tengan dificultad para expresar sus sentimientos a sus hijos. No está vinculado. Hace ya tiempo que la teoría de las madres nevera y el trauma por no recibir afecto bases de la corriente del psicoanálisis cayeron por su propio peso. Sabemos que es necesario, ¿verdad? La expresión del afecto, ayer lo decíamos en nuestro club de lectura, pero esto no te va a llevar a presentar un espectro autista, una condición del espectro autista, no está condicionado. Y habrá otro tipo de deficiencias, ¿verdad? En la autoestima, en dificultad para tener cercanía con la gente, pero no está vinculado con el autismo, ¿ok? Y esto me gustaría ampliar un poquito porque una de las cosas que más necesitamos cuando hablamos del autismo es que necesitamos desarrollar empatía, empatía como madres, empatía como sociedad. Es muy común de repente ver, platicábamos ahí en la clase, de ver que ya sea en el centro comercial o en la tienda, vemos a veces mamás batallando con su niño porque está haciendo un berrinche, porque se tiró al suelo, porque está haciendo gritos o aspavientos, y la gente necesita pensar primero antes de juzgar a esa madre que por alguna razón no tiene el control. ¿Qué es lo que está sucediendo en ese momento? Necesitamos ser empáticas y antes de juzgar pensar que posiblemente sea una mamá que tiene este reto de tener un niño con algún autismo o algún otro tipo de condición de tipo neurológico que no le permite, ¿verdad? No le permite mantener en control el 100% del tiempo a su niño. En vez de ponernos a juzgar o a pensar en qué haríamos o incluso hacerle una mala cara, porque no podemos saber qué es lo que está sucediendo. Entonces, yo creo que es algo que cualquier madre que está teniendo esta situación pediría, por lo menos, si no vas a ayudar, que no le empeores su frustración de poder resolver en ese momento en un lugar público,
la situación que se está presentando con su hijo. Un mito también es que son incapaces de sentir o expresar afecto. Esto es completamente un mito porque es bien sabido que incluso estos niños, si no tienen este tipo de, como decíamos, de ah, parte de sus características de su tipo de autismo, de que sea de aceptar contacto físico, incluso pueden ser hasta muy cariñosos, ¿verdad? Que busquen. Entonces, esto es completamente un mito. Las personas con autismo sienten primeramente porque son seres humanos y a veces debido a su forma de pensamiento distinto y a los problemas sensoriales, simplemente expresan sus emociones o sus sentimientos de forma diferente de como lo hacen un niño que no tiene esta condición. Algunas realidades que tenemos, ¿verdad? Que las personas con autismo sienten, ¿verdad? Obviamente, porque son personas. Las conductas disruptivas de algunos niños con autismo implican una serie de carencias relacionadas con los déficits propios del trastorno. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando vemos ese niño que está teniendo estas conductas que para nosotros socialmente son inapropiadas, es simplemente lo que decíamos al principio, es esa falta, esa de control, de autocontrol de su situación. Algunos incluso pueden llegar a autolesionarse porque no tienen esa sensibilidad al dolor, ¿verdad? Hola Ana, buenas noches, bienvenida. Y definitivamente algo que es necesario recalcar siempre que hablamos, no es una enfermedad ni son autistas, ¿ok? Simplemente son personas que presentan un trastorno que recibe el nombre en general de autismo. Esto es muy importante. Hoy en día no podemos decir, es un niño autista porque estamos etiquetando y viene un estigma para el niño y es algo doloroso para la mamá. Entonces necesitamos decir, es una persona que está presentando un trastorno autista. Habíamos platicado, ¿verdad? Habíamos dicho que aparte del trastorno del espectro autismo íbamos a hablar de otras condiciones. Tenemos este otro que es también muy interesante, sobre todo es importante conocerlo y está considerado dentro de este tipo de trastornos neurológicos, pero aquí los factores implicados en el autismo son similares y abarcan alteraciones genéticas. Fíjense, es 4 veces más frecuente en el sexo masculino, lo que decíamos ahorita, y los factores intrauterinos y los del parto, como la anoxia, o sea, la falta de oxígeno, que da lugar a un desarrollo neurológico anormal. Esta es una de esas posibles causas que pudieran estar presentes en este tipo de condiciones. Las estructuras cerebrales dañadas son la corteza, la amígdala y el hipocampo, que son áreas muy importantes para el aprendizaje. Es ahí en donde se puede detectar un daño en este tipo de condiciones. Son áreas muy importantes para el aprendizaje y las emociones, o sea, están alteradas, afectadas justamente las áreas del cerebro que tienen que ver con el aprendizaje y con las emociones. Es por eso que es tan notorio, sobre todo en niveles un poquito más severos, cuando existe este daño cerebral. Las infecciones durante el embarazo se dice que podrían ser una causa. Se quedará aquí la información. Por el momento me es imposible escuchar bien. Oh, sí, se va a quedar aquí la información. Ya lo dejamos aquí, se queda una semana, pero luego lo pasamos a YouTube, no se preocupe. De hecho, de ahí lo pueden compartir también.
Dice, las infecciones durante el embarazo podrían producir estos trastornos, pero no hay una sola causa de nada, sino muchas. O sea, en pocas palabras, no está científicamente comprobado el origen de estas condiciones. Lo que sí está demostrado es que su origen no es sociológico y que la causa puede ser de origen neurológico definitivamente. ¿Ok? Realidades en cuanto a estas condiciones, definitivamente es que la intervención y detección temprana es muy importante para que puedan mejorar la calidad de vida los niños que presentan el espectro autista. Y es muy importante por eso que las mamás o las cuidadoras de los bebés, en este caso cuando están en el daycare, que estén muy pendientes de cualquier tipo de conducta que pudiera, estar manifestando algunos de estos tipos de síntomas. Entonces, como decíamos, el autismo tiene un origen multifactorial, es decir, que realmente no sabemos lo que lo provoca. Sin embargo, cada día las investigaciones que se están haciendo en el campo de la genética van arrojando más luz, es decir, tiene, definitivamente está relacionado con la genética. También con agentes medioambientales. Es decir, que los efectos de contaminantes en el ambiente pudieran estar provocando en nuestros hijos este tipo de afecciones. Fíjense, los efectos de estos contaminantes están generosamente documentados desde la década de los 50 del siglo pasado. Se ha estado documentando este tipo de situaciones, ¿verdad? Y está llevándonos un poquito por ese camino que tiene que ver incluso con contaminantes en el medio ambiente que son absorbidos durante el embarazo, que pudieran estar relacionados con esto, que genere alteraciones en el ADN, alteraciones genéticas, y es por eso que eh, existe esa alerta, ¿verdad? Alarma de que pudiéramos ver con el tiempo en aumento este tipo de condiciones en los niños. Existen algunas evaluaciones que se les hacen para determinar si está presente este tipo de condición. Unas de ellas son las evaluaciones psicológicas y básicamente consisten en estudiar la función cognitiva, todo lo que tiene que ver con el desarrollo intelectual, el aprendizaje, el control motor, ¿verdad? Em, y el funcionamiento ejecutivo. Es todo lo relacionado con cómo coordina su cerebro con su cuerpo, con sus manos. Además, las evaluaciones psicológicas que determinan la función cognitiva ayudan a calibrar las capacidades sociales. Estas pruebas que se les están haciendo están llegando un poquito más allá, ¿verdad? Midiendo cómo se comunican, cómo son esas habilidades para comunicarse con la gente que les rodea. Esto definitivamente es clave para ayudar a diferenciar eh, las deficiencias cognitivas en el autismo de otras condiciones. Y ahorita vamos a entrar un poquito más en detalle con esto. Otro tipo de evaluaciones que se hacen son las evaluaciones de habilidades de adaptación. Se les aplica una serie de pruebas que evalúan cómo son ellos capaces de adaptarse em, a diferentes medios y determinan las deficiencias en las funciones cognitivas, cómo piensan a la hora de adaptarse. Esto proporciona información sobre las capacidades intelectuales del niño. Esa, como siempre hemos dicho, esa habilidad de adaptarnos, cómo la maneja. Por ejemplo, hay niños que si tratan de llevarlos a la escuela, al daycare, definitivamente están teniendo presente,
y severamente, ¿verdad?, la dificultad, y es donde detectamos que puede haber algo que sea necesario ir y estudiar, un poco más. Rosy, ¿y qué tan cierto es que si les dan alimentación 80% más orgánica, disminuyen los síntomas? Buena pregunta. Eh, vamos a en el transcurso de la plática, ¿qué te parece si vamos buscando la respuesta? Espero tenerla antes de que termine, ¿ok? Definitivamente todos sabemos que la alimentación está fuertemente relacionada con la salud, ¿verdad? Entonces, no es precisamente que disminuyan los síntomas, sino que podemos tener un poquito más, ah, promover la salud en todo lo demás del niño, pero ahorita te voy a dar la respuesta en un momento. Dice Gaba, los estudios no demuestran nada, pero lo relacionan con probióticos. Es otra de las posibles, ah, causas, y ahorita lo vamos a comprobar. Déjenme ver, ¿cuál era la pregunta concreta de Ana? Otro tipo de evaluación es la evaluación del habla y el lenguaje, y estas evaluaciones obviamente miden la capacidad de producción del lenguaje, sus sonidos, si tienen las habilidades, lingüísticas para comunicarse, así como la comprensión del lenguaje, si están entendiendo, si está cognitivamente entendiendo los sonidos que les estamos dando. De hecho, hay un protocolo que se llama Nemetschek y hay muchas. Eh, Ana, perdón, Gaba, me gustaría que nos compartieras tus fuentes de donde has obtenido esto. Gaba es una mamá que le gusta mucho también investigar, sobre todo porque tiene mucho interés en este tipo de temas y nos ha estado compartiendo información. Me gustaría que nos compartieras para que puedan entrar, ya que aquí pues no hay mucha interacción con ustedes, pero sí me encantaría mucho que nos compartieras lo que nos estás diciendo para poder, eh, ilústranos con tus fuentes, con tus recursos, por favor, porque es un tema muy interesante y yo sé que muchas de ustedes tienen muchísima información muy valiosa. Voy aquí tenemos otra condición, ¿verdad? Como habíamos dicho, que aparte del autismo, y antes de entrar a esto, bueno, el trastorno por déficit de atención e hiperactividad es algo muy común hoy en nuestros días, están encontrando las maestras en las escuelas y platicando en las clases, ¿verdad? Estaba Dice que muchas mamás aseguran que sí ven cambios. ¿Te refieres a lo que preguntó Ana del alimentación 80% orgánica? Bueno, a ver si nos puedes contestar ahí. Es un protocolo de aceite de oliva, omegas y probióticos. A mi hijo sí le ayudó. Gracias por compartirnos eso. ¿Quién te dio este protocolo? ¿A su nutriólogo, su médico, en donde lo están atendiendo de la condición? ¿Pueden pedir información a sus médicos sobre este protocolo que está compartiéndonos Gaba? No hay que olvidar que cada niño es completamente diferente, ¿verdad? Pero
si pueden hacerle un entre mamás siempre se corre la voz. Sí, eso sí, entonces, como quiera, ya con eso pueden ir con un profesional de la salud y comprobar que efectivamente sea algo que también pudiera ayudar a sus niños, ¿verdad? Pero sí, me imagino que está uno buscando en esa búsqueda constante de cómo ayudar a nuestros hijos. Muchas gracias por compartirnos, pero ahorita no sé si ahí te contestó un poquito la pregunta, Ana, pero de todos modos, ahorita al final vamos a contestar estas preguntas. Vamos a hablar, de este trastorno de déficit. Decíamos que es algo muy común hoy en día en las escuelas, y muchas maestras en su desesperación, su frustración, eh, quisieran diagnosticar a todos los niños que son inquietos, que son hiperactivos con este trastorno, ¿verdad? Porque si no tienen su vocación o si ya andan muy cansadas en su profesión, muchas hemos visto, ¿verdad? Por información que nos han compartido nuestras mamás, que tienen muy poca tolerancia a estas maestras y que les es más sencillo mandar a la mamá que lleve al niño al doctor para que lo diagnostiquen, para que lo ceden, ¿verdad? Para que le den medicamento y puedan ellas tener, un mejor control del niño. Los doctores no están de acuerdo con esta idea. ¿A qué te refieres? ¿A la dieta o a lo que estamos diciendo de que las maestras quieren que vayan a que les diagnostiquen? Sí, yo lo vi con una nutrióloga que empezó a hacer sus propios productos y ahora los empezó a vender, por eso pregunté, que no vaya a hacer solo publicidad. Le envío el enlace mañana. Y Ana dice que se refiere a la dieta. Okey. Sí, gracias, te encargo el enlace. Pero sí, ahorita de todos modos buscamos la información más reciente sobre tu pregunta, Ana. Pero sí, los que son adultos, y nunca se les diagnosticó, o de niños algún trastorno como el déficit de atención, ¿se puede detectar y o diagnosticar ya de grandes? De hecho, nos acaba de llegar, el hijo lo diagnosticaron con autismo. Nos acaba de llegar un programa nuevo, yo creo que sería bueno preguntar esto, eh, estas preguntas, de hecho, ahorita vamos a conseguir las respuestas, pero existe, localmente un programa que precisamente está ofreciendo este tipo de evaluaciones, Leisha. Eh, podríamos darte también el link ahorita para que si alguien cree que tiene alguno de estos, porque sí, platicando el otro día se nos hacía curioso que precisamente nos detectamos que, por ejemplo, a mí me gusta ordenar todo por colores en el closet. A mí me gusta comerme las cosas que no se revuelvan una con otra, o encontramos ya en nosotras en adultos encontramos ciertas características o, por ejemplo, las que no podemos parar, que tenemos que estar haciendo siempre algo. Sí tenemos cierto tipo de conductas que es interesante hacer esta pregunta. Ahorita, ahorita vamos a buscar esta respuesta juntas, ¿ok? Habitualmente su diagnóstico se realiza en la niñez, en este caso, se realiza en la niñez, como lo tenemos por aquí, y a menudo dura hasta la adultez.
Los niños con déficit de atención pueden tener problemas para prestar atención, controlar conductas impulsivas y pueden actuar sin pensar cuál será el resultado de sus actos o ser excesivamente activo. Si se fijan, todo esto tiene que ver con todo eso de lo que se quejan las maestras en el salón de clases. A veces, tienen mucha dificultad para tener el control con ellos y hacen que los demás que provocan que se pierda el control también con los demás. Pero podemos ver, curiosamente, que estos niños parece que no están poniendo atención, pero si les preguntas, te contestan todo lo que estaba diciendo la maestra de la clase. Es bien curioso, simplemente ellos necesitan estar en movimiento. Y lo que ayuda, nos decía la maestra, lo que ayuda es que les den funciones específicas que les hagan, subir su autoestima y les hagan darse cuenta de que tienen un papel importante en el medio en el que se están desenvolviendo. Algo que no puedo dejar de mencionar, ¿verdad? Y es, lo que habíamos dicho. Bueno, vamos a pasar al siguiente. Signos y síntomas del déficit de atención, antes de llegar a lo que les quería comentar. Es normal que a los niños les cueste trabajo concentrarse y comportarse bien de vez en cuando, es decir, tienen conductas que parecen ser inadecuadas. Sin embargo, los niños con déficit de atención, ah, no van dejando atrás esas conductas a medida que crecen. Los síntomas continúan y pueden provocar dificultades en la escuela, en el hogar o con los amigos. Hay que recordar también que esta condición puede ser severa o moderada y que hay niños que pudieran llegar a necesitar medicación y hay niños que con la atención de su mamá, con la debida atención, de todo el equipo que está, ah, bajo el cual está su cuidado, pueden, no frenar, ¿verdad? Pero sí ir manteniendo en control todo esto que se está presentando. Y puede okey, y un niño con déficit de atención puede presentar estas conductas, por ejemplo, es algo común en ellos la fantasía, inventan cuentos, ¿verdad? Y se los creen. Olvidar o perder las cosas con mucha frecuencia, su mochila, su chamarra, retorcerse o moverse nerviosamente. Podemos ver en ellos conductas repetitivas de movimiento. Esto les da cierto balance, los hace que calmen su ansiedad y no podemos hay gente que no soporta esto, ¿verdad? Pero no podemos frenarlo, necesitamos que los ambientes en los que ellos estén, como decíamos, ser empáticas y cuidar que ellos tengan el espacio donde puedan expresar todo lo que están necesitando expresar. Con frecuencia hablan mucho, pueden cometer errores por descuido o correr riesgos innecesarios. Y, por ejemplo, correr tras una pelota sin pensar en los riesgos. Hay muchos ejemplos más. Tienen problemas para resistir la tentación, tienen problemas para respetar turnos, definitivamente es algo muy característico, y batallan para llevarse bien con los demás. ¿Por qué? Porque también existe esa falta de educación en las familias sobre la diversidad, el respeto al ser genuino de cada uno de nosotros. Entonces, los niños que no tienen este tipo de condición, les es muy difícil respetar y aceptar y ser empático. Por eso, y somos afortunados de tener hijos que no tienen ninguna condición de este tipo, hay que hablar con ellos y enseñarlos a ser empáticos, invitarlos a que se hagan sus amiguitos, que les ayuden.
Y tenemos otros tipos, ¿verdad?, de trastornos concurrentes. ¿Qué quiere decir? Que se pueden dar al mismo tiempo con el autismo. Y esto ya es un un poquito más severo. Estoy checando una de las preguntas que nos hacían. Nos preguntaba Leisa que si es posible que un adulto tenga trastorno del espectro autista o de déficit de atención, me imagino que es la pregunta, sin haber sido diagnosticado en la infancia. Dice que sí. Eh, Tengo aquí la respuesta que definitivamente sí puede hacer que haya vivido toda su vida con este tipo de trastorno y que debido a que en su momento los síntomas pasaron desapercibidos o podían haber sido malinterpretados. Si un adulto sospecha que puede tener este tipo de situación, lo mejor es buscar una evaluación por un profesional de salud mental especializado en este tipo de trastornos. Se puede hacer una evaluación exhaustiva utilizando entrevistas clínicas y pruebas específicas. Sí tenemos, Leisha, sí existe la posibilidad de que si pasó desapercibido, pero quiere salir de la duda, sí se puede hacer aún en la edad adulta este tipo de evaluaciones, ¿ok? La otra pregunta que teníamos pendiente, mientras aquí vamos a revisar estos trastornos que les decía son concurrentes, quiere decir que se presentan, pueden presentarse junto con el autismo. Y según estos datos, la, la epilepsia afecta al, entre el 25 y el 40% de los niños con autismo. Esto, como les decía, en casos ya severos, mientras que la población general la padece entre el 2 y el 3%. Fíjense, es un dato muy alto el que tienen de epilepsia los niños con autismo, por si fuera poco, ¿verdad? Algunos estudios sugieren que el riesgo de epilepsia se incrementa posiblemente debido al retraso cognitivo hereditario y severo. Trastornos gastrointestinales, ¿verdad? Los problemas gastrointestinales asociados al autismo pueden ser
difíciles de arrastrar debido a otras condiciones y dificultades como la sensibilidad sensorial. Es importante que los padres de niños autistas lleven a cabo controles médicos, especialmente cuando el niño presenta hábitos alimentarios difíciles. Hay niños que no toleran cierto tipo de alimentos y tienen que estar probando hacer una serie de muestreo, ¿verdad? De pruebas para identificar los que él sí puede tolerar y crear toda una dieta especial para ellos, ya que los trastornos gastrointestinales intestinales pueden confundirse con un comportamiento difícil. Tenemos, ¿verdad?, para atender este tipo de trastornos, tratamientos y terapias que van desde el análisis de comportamiento aplicado, es una técnica que se utiliza, eh, es otro la otra es la terapia del comportamiento, el proceso sensorial, que básicamente es del que les hablaba ahorita, que consiste en ir descubriendo, explorando todo lo que ellos con lo que ellos tienen dificultad sensorial, ya sea de texturas tanto al tacto como en la alimentación. Y la terapia asistida con animales se ha encontrado que ha estado dando muy buenos resultados, por ejemplo, con caballos, con animales, domesticados, ¿verdad? Que puedan tener un acercamiento, eh, se ha encontrado muy buenos, resultados. Y obviamente, y el final de los puntos a donde nadie quisiéramos llegar, el equino es maravilloso. Sí, y afortunadamente aquí localmente contamos con varios establecimientos que están ofreciendo con profesionales entrenados para ayudar a los niños con este tipo de condiciones. Qué bonito, ¿no? Tenemos información para compartirles, ahorita se las voy a compartir, del programa que tenemos actualmente aquí localmente, es el Ayúdame a Crecer de Paso del Norte Children's Development Center. Ellos están ofreciendo ahorita cuidado para este tipo de condiciones, pruebas, ¿verdad? Escaneo, incluso neurológico, para detectar lo más oportunamente este tipo de condiciones. Afortunadamente, a medida como han aumentado los casos en la comunidad, se han ido desarrollando investigaciones y se han creado alianzas para poder, apoyar en este tipo de condiciones a las familias. Y algo que quería comentar, ¿verdad? También, que es muy importante y muy necesario hablar, es qué hay en esa mamá. Yo quisiera, ¿verdad? Con todo el respeto, ahorita que Gaba me preguntó: "¿Y usted cómo está? Y estás aquí y quieres compartir, ¿cómo estás? ¿Cómo estás viviendo esta lucha? ¿Qué has encontrado? ¿Qué te ha ayudado más en este camino con tu hijo, con alguna condición? Algo que quisieras que nosotros aportáramos como grupo, de forma personal. ¿Qué te gustaría recibir de nuestra parte que ayudara en tu reto que tienes con tu hijo? Les abro el espacio para que si quieren compartir. Porque sabemos que ahí está esa mamá. Decíamos en la clase que cuando una mamá tiene un hijo que es diagnosticado con cualquier tipo de condición, ¿verdad? Para la madre es una, de hecho, se puede decir que es la vivencia de un duelo. Ese niño que tú
esperabas, ¿verdad? Con todo ese amor, con todo ese cariño, es muy difícil aceptar que llegó con esta situación. Ava dice: "Yo creo que lo más difícil es entender que hay cosas que es lo que es, y hay situaciones que no cambian por más que uno haga". Es a lo que me refiero. Gracias, Gaba, que cuando ya llegas a este punto, ¿verdad? Y es diagnosticado. Gracias, Carlos, ahorita se la comparto. Eh, es un duelo constante porque tu expectativa, eh, fue fue rota, ¿verdad? Por ahí tenemos una de nuestras mamás que nos ha compartido en algunas ocasiones aquí, cuando le dijeron que su hijo lo diagnosticaron con déficit de atención, sintió que ya nada podía ser igual, sintió que estaba quebrado su hijo, y y esto trajo mucho dolor, pero al mismo tiempo con ese dolor, pobre de mi hijo, lo único que le faltó es colgarlo de los pies. Auch. Gaba, si quieres ampliar un poquito, o información, am, tuvimos esta experiencia, ¿verdad? También con alguien que nos dijo, o sea, yo sentí que nació, estaba quebrado, y mi expectativa ya no va a ser igual, nunca va a ser normal. Y algo que me gustó, no sé si me puedas ayudar a recordar las palabras con las que alguien dijo y me encantó. Ah, fuiste tú, creo que fuiste tú que me impactó mucho que dices, fui la mamá elegida porque nadie hubiera podido como voy a poder yo. Y me refiero a ese valor, ese valor que surge, esa fortaleza de la mujer, de la mamá, de decir: "Yo voy a poder también con este reto". Ese valor que sale desde el lo profundo de tu ser, ¿verdad, Gada? Me imagino que te pones a hacer de todo, como dices, a buscar cómo cómo mejorar su calidad de vida. Ya está aquí, plan B, voy a hacer lo mejor que pueda por él. Y definitivamente, Rosario, es lo que más necesitan. Necesitamos como mamás trabajar en conseguir que sean lo más independientemente posible. ¿Por qué? Porque es un niño que va a depender siempre de un adulto. Y aquí es donde entra también cómo me tengo que cuidar yo, porque ese niño depende de mí. Y es muy difícil, yo creo que separar, y esa es la gran preocupación por lo que he platicado con mamás en esta situación. Dice Gaba, sí, yo he tenido una visión muy diferente sobre el tema y sí, yo di gracias a Dios porque le toqué de mamá y porque estamos en esta parte del mundo, definitivamente. 2 puntos muy importantes. Esas palabras se me quedaron así bien fuerte en mi mente y en mi corazón cuando tú dijiste: "Qué bueno que yo le toqué de mamá". Ojalá y eso y lo más seguro, ¿verdad? Buenas noches. Lo más seguro es que cada mamá que le toca ser elegida, porque es un privilegio recibir a una personita así, ¿verdad? Que si ya te tocó tenerla entre tus brazos, si ya está aquí, eh, debes sentirte como la elegida, que precisamente por eso fue elegida, porque definitivamente ibas a poder, vas a poder con este reto tan grande y es un privilegio para tu hijo que tú seas su madre.
Yo admiro y respeto profundamente a cada mamá que tiene todos los días este duelo. Quiero que decirles, quiero que sepan que estamos tratando de apoyarnos. Se dice por ahí que criamos en tribu, y definitivamente yo creo que es lo que necesitamos, hacer sentir a todas las mamás que no están solas, que así sea un niño, eh, especial, ¿verdad? Que así sea un niño con estas condiciones diferentes, y ahí vamos a estar tratando de apoyar, de al menos con nuestra empatía, al no juzgar las vivencias que te están tocando a ti con tu hijo con alguna condición. Yo creo que es lo menos que podemos ofrecer, porque en verdad mis respetos, ustedes con esta situación merecen todo el respeto del mundo, todo el apoyo del mundo que podamos dar las demás mujeres, desde nuestra humilde posición de mamás. Perdón, tenemos por ahí un corte comercial con alguien. Buenas noches, bienvenida, Sándate 1, 2, 3. Eh, gracias por estar acompañándonos. Como les dije, este tema se va a quedar aquí y les quiero compartir algunos otros videos. Aquí tenemos, se los voy a recomendar, no lo puedo pasar, estos no, estos sí lo podía compartir por aquí, pero estos no, pero están en YouTube y pueden buscar información al respecto en estas páginas que les voy a dejar aquí. Son páginas confiables, públicas completamente para cualquier tipo de información que tenga que ver con esto. Y les voy a compartir por aquí también ahorita el link. Le tocó a Ana los comerciales. Les voy a compartir la información y por favor, si alguna de ustedes necesita el, la referencia para ir a hacer una evaluación, si tienen, ok, Ana, gracias. Si alguien necesita de esta que nos están ofreciendo, es gratuito completamente y es la evaluación inicial para detectar cualquier tipo de condición que pudiera tener sus hijos. Si han detectado cualquier cosita que les esté ahí como que causando preocupación, no lo duden, no necesitan tener aseguranza médica. Este recurso es gratuito y aparte a quien lo solicite le tengo un obsequio que nos dieron de Paso del Norte, Children's Development Center. Este obsequio es para quien esté por ahí del otro lado que me lo solicite. Tengo varios y aquí está la información para que vayan a hacer esa evaluación, para que no estén esperando más tiempo a que se complique la condición, para que no les tome de sorpresa un diagnóstico que les llamen de la escuela. Tenemos recursos y si alguien está batallando mucho por ahí, tenemos, claro que sí, aquí se lo voy a guardar, Rosario, es para usted. Tenemos a la maestra, ¿verdad? Diana Fuentes, mis respetos, o sea, es una especialista y sobre todo tiene esa parte, que lo hace de todo corazón debido a que puede ser el doble de empática con ustedes porque ella lo ha vivido como maestra especialista y como madre de un niño que ya ahorita está en la adolescencia, enfrentando todos estos retos y superándolos cada día. Esto es todo por hoy, chicas. Muchas gracias por habernos acompañado. Compartan esta información, compartan el video con quien crean que pueda necesitarlo y sobre todo dejen por ahí la información de las fuentes que utilicé para tomar información eh, para este tema. Muchísimas gracias. Bonita noche. Gracias por estar aquí. Las extraño y espero que nos veamos pronto. Ok, disfruten mucho este fin de semana. Y nos vemos la semana que entra con noticias, eventos y novedades. Que descansen.
and didn't get out of the